buenas tardes. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 226 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Política y Acuerdos. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Me, me resultó llamativo el artículo porque yo diría que aparte de hablar de política y de acuerdos, habla de ciencia. Y eso lo conecta en el artículo, lo conecta en el artículo con ciencia política. Y hace una reflexión que yo nunca había percibido sobre el hecho de que eh, a los científicos y a la materia científica y al método científico nunca los criticamos como criticamos eh, a la política y a los métodos de la política eh, y a lo que la política va creando. Lo que dices muy bien en el artículo es que en política, primero que todo, no existe el mismo rigor científico que tiene la ciencia. Podría tenerlo, ¿verdad? Creo que podría ser mucho más rigurosa la, la deliberación y mucho más riguroso el diseño de política pública eh, al cual se llegaría a través de métodos políticos, ¿verdad? Específicamente el diálogo para la obtención de acuerdos. Pero también mencionas algo muy importante respecto al hecho de que la- la- un asunto es político cuando atañe a una masa crítica de personas. No quiere decir que atañe a la mayoría o a la totalidad o a muchos o no. Siempre y cuando sea un asunto de orden público, de bien común, de alguna comunidad en específico, sobre todo si es una minoría, pero obviamente también si se trata de una mayoría de habitantes de una misma jurisdicción, entonces eso se convierte en un asunto público. Pero el hecho de que se convierta en un asunto público no implica ni concede la potestad de que nos conduzcamos respecto a este asunto de manera agresiva, violenta, em, irrespetuosa, eh, eh, altisonante, muy por el contrario. Yo creo que cuando se tiene la razón y cuando se pide el derecho, mm, el diálogo debe ser mucho más cuidadoso. Deben usarse menos palabras, por lo menos voy a decir menos palabras por minuto, y debe hablarse en un tono de voz que invite a quien escucha a escuchar y que también genere la confianza para que quien escucha eh, eh, quiera responder. Em, no tengo un punto final con esta introducción, pero sí me gustó mucho cómo esa articulación de conceptos nos ayuda para empezar hoy y quería cederte la palabra para que hicieras una introducción más formal. Hay una cosa bien interesante en la actividad científica. La actividad científica es un esfuerzo por llegar a la verdad y la verdad definida como eh, coincidencia con la realidad. Eh, Como decía criticando las fake news y los comportamientos políticos de los que mienten demagógicamente, y tal cual, alguien decía, hay una frase hecha que es, eh, cada uno tiene derecho a, cada uno tiene derecho a sus propósitos.
pero no tiene derecho a sus hechos. Es algo así. Quiere decir, yo puedo decir, a mí me interesa mucho el poder. A mí lo que me interesa como político es que estos de mi grupo ganen. No me interesa el bien común, no me interesa la eficacia, no me interesa el destino de esta nación. Lo que me interesa es que los de mi grupo ganen. Tiene derecho a decir eso alguien, pero si un científico dijera, vean, yo estoy haciendo ciencia y gasto mucho en investigación y tal y cual, pero a mí la verdad no me interesa. A mí lo que me interesa es que la gente llegue a reconocerme como un científico, eh, meterme en el club de los 20 científicos más significativos del mundo. Lo expulsaríamos del gremio científico porque no le conviene a la ciencia que alguien con esos intereses esté participando en la actividad científica. Porque si la humanidad se ha ido civilizando progresivamente, si yo creo que no es lo mismo hacer política en tiempos de Roma, ni de la República, ni del Imperio, que hacer política en estos momentos en el mundo. No debe ser lo mismo. ¿Por qué la política sigue siendo bastante parecida a lo que era en tiempos de Roma? Sí, ¿por qué la política no se ha civilizado? Pienso que en materia de política, la perturbación está en lo siguiente. Vamos a ver, en ciencia perseguimos esa coincidencia entre los hechos y la verdad. Es decir, que perseguimos que mis hallazgos estén de acuerdo con lo que es verdadero o con lo que es la realidad. Si la refutación para un científico es eso que usted está exponiendo se cae porque hicimos este experimento y no funcionó como usted dice. Y si el experimento está pegado a la realidad, lo que dijo el científico, por más bonito que lo haya dicho, por más asidero que tenga en el conocimiento conocido y establecido, institucionalizado, si no coincide, lo rechazamos. Por eso la ciencia es un proceso de depuración constante. La ciencia, ve qué interesante, sí se ha venido civilizando con la civilización, la política no. Pues que en la política existen dos objetivos. Existe lo que podríamos llamar el objetivo eficacia. Yo vengo a tratar de demostrar que estas cosas son eficaces, lo cual se traduce sin hacerle mucha traición al, a la traducción, se traduce por yo lo que vengo buscando con esto que estoy afirmando o proponiendo es una contribución al bien común. Pero es que creo que la política no tiene claro entre los unos y los otros, unos con H y otros con H, si quieres, como decía Unamuno, hay unos y hay otros. La política no tiene claro que hay un objetivo por ahí callado debajo de la mesa, metido, guardado, que es el poder. Y casi diría yo que para terminar con este juego de palabras, uno debería decir, hombre, los que están en política deberían tener ese gran acuerdo por, por el objetivo eficacia o por el objetivo bien común, que creo que son lo mismo, y darse cuenta de que algunos de los que están en política lo que quieren es el poder con J, ¿verdad? Quieren el poder a toda costa, a veces simplemente para joder, ¿verdad?
Entonces, si tenemos eso claro, creo que nos sentiríamos en mucho mejor probabilidad de imitar a los científicos y de aspirar a todo esos logros que la ciencia ha venido aprendiendo a hacer según la humanidad se va civilizando. Estaba, estaba pensando que en una tríada, y es la tríada de em, acuerdo, orden y riqueza. Mm, Me parece que la búsqueda de acuerdos no tiene por objetivo el entendimiento. El entendimiento es necesario, es un prerequisito de un acuerdo. Bueno, no hay acuerdo si no hay entendimiento. Pero el fin último de un acuerdo no es el entendimiento. El ¿No? entendimiento es como la tierra fértil en la cual vamos a sembrar unas semillas. Creo que los acuerdos buscan es producir orden y que ese orden sea comunicable, comunicable en el sentido de que involucre, que alcance a la totalidad de habitantes de una jurisdicción, digamos a una nación. Y eso es lo que son las leyes. Mm, Yo sé que suena muy básico esto que estoy diciendo y la forma como lo estoy diciendo, pero me parece que estamos viviendo en una época, no solo en Costa Rica, en toda América Latina y quizás en otros países mucho más allá. Imagino que Estados Unidos está dentro de ese grupo de países donde la degradación crónica de la noción, digamos, del entendimiento de la educación cívica nos ha hecho perder claridad de para qué existen las leyes o qué es el Estado de Derecho. Y básicamente las leyes y el Estado de Derecho lo que dan es orden. Y ese orden es indispensable, y quiero subrayar indispensable para generar riqueza. Por eso hablaba de esa tríada, ¿verdad? Acuerdos, orden y riqueza. Si no tenemos reglas claras dentro de las cuales vamos a ser creativos, emprender, innovar, co-crear, entonces va a ser prácticamente imposible generar riqueza o prácticamente imposible generar riqueza de una manera que se sostenga en el tiempo y que uno diga, esta maquinita de generación de riqueza que tengo acá y que funciona muy bien, va a funcionar así para siempre. Eh, Sí, el factor más importante de la generación de riqueza económica de la historia de la humanidad es la creatividad. Y la creatividad necesita eh, condicionamientos, necesita condiciones, necesita garantías, necesita espacio para operar, necesita libertad para experimentar, necesita confianza para cometer errores, necesita eh, mentores y métodos de aprendizaje para que cada vez que se falle hacia adelante y que lo que quede sean lecciones para volverlo a intentar. Eh, entonces, por eso creo que es tan fundamental el entendimiento entre el nexo tan directo que existe entre lograr acuerdos políticos para forjar orden jurídico, social, económico,
con el fin último de generar riqueza. Y tal vez ese no es el fin último, porque yo diría que el fin último es ser felices, pero yo no le puedo decir a una persona que no se pudo preparar en la universidad y que no tiene un empleo formal y que tiene familia a la que no puede alimentar adecuadamente. No le puedo decir a esa persona que por favor me ayude para yo poderle ayudar a ser más feliz. Esa persona lo que necesita es comida primero y Ujú, seguramente sí. salud y un techo y oportunidades Ujú. educativas y ropa limpia y agua potable. Y hay muchas personas en Costa Rica que, tal vez para sorpresa de algunos, no cuentan con esas necesidades básicas satisfechas. Entonces no podemos hablarles de felicidad, ni podemos hablarles de prosperidad, ni de desarrollo. Esos son conceptos que no llenan estómagos. Me parece que tenemos que entender que lo primero es generar riqueza. Y ojo, el país ha sido de los más exitosos en el mundo en los últimos 40 años generando riqueza. Nuestro Producto Interno Bruto se ha expandido 7 veces, ha sido un crecimiento exponencial, pero hemos fallado categóricamente en la distribución, que era justamente en lo que éramos más fuertes antes de generar tanta riqueza. Cuando éramos pobres, éramos más equitativos, teníamos más claro el principio de solidaridad en el diseño de las reglas y en la negociación de acuerdos para que nadie se nos quedara rezagado, para que las oportunidades que hubiera, sobre todo en la maquinita de generar riqueza que tuvimos por décadas, que era el sistema de educación pública, fuera verdaderamente democrático y que toda persona supiera que tenía la oportunidad de prepararse, hacer un esfuerzo importante, porque a nadie le ha sido fácil prepararse en el sistema educativo y tener una oportunidad de aspirar al cumplimiento de sus sueños. En eso hemos fallado justo en las mismas décadas en las que hemos sido tan exitosos generando riqueza. Tengo otras cosas que decir, pero creo que por ahora lo dejo por acá y te paso la palabra. A mí me gusta ese modelo que has planteado de que el acuerdo es para llegar a un orden, no para llegar a un entendimiento. El entendimiento está antes, eso es cierto, ¿verdad? El acuerdo es para construyamos juntos un orden que produzca bienestar, que produzca riqueza, ¿verdad? Yo siento que en materia compleja como los asuntos humanos, yo creo que la búsqueda de ese orden es complicada, ¿verdad? Es complicada porque siempre tendrá lunares, siempre tendrá puntos débiles, siempre habrá la posibilidad de imaginarse otro orden generalmente ideal, no realizable, que es eh, mejor para recorrer el camino que hay que recorrer. Y aquí pienso en un buen ejemplo de orden sobre el que quisiera detenerme unos segundos. Eh, l- 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 la realidad nos ha dado, sin que se lo pidiéramos y sin que lo buscáramos, unos así llamados órdenes espontáneos que nos han sido de enorme provecho. Por ejemplo, este lenguaje que hablamos nos permite entendernos, nos permite llegar a acuerdos, nos permite enriquecernos mutuamente
Y no hay en el mundo nadie, ni una persona, ni cientos de personas que pudieran decir, nosotros fuimos los que inventamos ese lenguaje, nosotros fuimos los que dotamos a la humanidad de este orden espontáneo, a la humanidad hispanoparlante, de este orden espontáneo para que se pudiera entender. Y sin embargo, imagínate lo que sería que todos los hispanoparlantes eh, en un determinado momento nos encontráramos en otro planeta a donde nos habría llevado, desde luego, la agencia de tours de Elon Musk nos llevó allá a un nuevo planeta porque el otro lo echamos a perder y tuviéramos que empezar por buscar cómo comunicarnos con la facilidad con la que nos comunicamos en castellano. Entonces, la existencia de este orden espontáneo es muy valiosa. El orden que se necesita para hacer las leyes hay que irlo construyendo y se ha venido construyendo y podemos explicar en la historia del derecho eh, desde el Código de Hammurabi, que creo que es por donde empieza, para acá, cómo se le fueron haciendo adiciones a ese acuerdo para llegar a tener un orden jurídico que nos garantiza cosas. A mí, vieras que me interesa muchísimo pensar, por ejemplo, en las ideologías. Yo creo que las ideologías son órdenes inventados. Voy a pensar que con toda buena voluntad sobre cómo resolver los asuntos políticos y los asuntos humanos. Eh, y habría que, y hay, desde luego, examen que se ha hecho de estas ideologías para tratar de ver cuáles son los fundamentos o los riesgos, o más bien los fundamentos o las creencias positivas y las creencias erosionantes que estas ideologías tienen. Por ejemplo, en Occidente, hablar de una ideología que no esté fundada en la dignidad humana, me parece que sería estar atrasado un montón de tiempo, ¿verdad? Sería estar atrasado, creo que hasta la Revolución Francesa, posiblemente, ¿verdad? Una ideología que viole la dignidad humana, creo que sería rechazable sin considerarla mucho. Por lo menos entre el grupo de gente que entiende que la alternativa a los preceptos de la Revolución Francesa serían muy destructivos, ¿verdad? Creo que hemos visto funcionar en nuestro tiempo, bueno, en el tuyo no, en el mío sí, funcionar ideologías que implican un sacrificio de principios muy fundamentales. Eh, la, 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 la posición política de Hitler, si solo la tomamos desde el punto de vista de una de las variables que le parecía que eran relevantes en su creación, el pueblo judío, bueno, la posición política de Hitler era, si destruimos al pueblo judío, el futuro de la humanidad será mejor. Y ese sacrificio o esa violación de la dignidad humana de una etnia, pues me parece que debió haber sido suficiente como para rechazar a portas la, la posición de Hitler. No le fue rechazada a portas,
se le rechazó unos 10 años después de que empezó con esas tonterías. Eh, Menos conocido porque tuvo menos prensa y tal y cual, fue la ideología de Stalin, que yo no podría ponerla en palabras tan claramente como la ideología de Hitler. Pero Stalin decidió que para que la revolución fuera adelante, si había que sacrificar a cientos de miles de campesinos, había que sacrificarlos. Y por una de esas cosas de la política mal entendida, a Stalin no se le rechazó eso con la vehemencia con que se le rechazó a Hitler, ¿verdad? Tú sabes que al final de la Segunda Guerra Mundial, eh, los Estados Unidos sabían o tenían en su estrategia que el enemigo que seguía era Rusia. Y sin embargo, eligieron el camino de la coexistencia, que a mí me parece que fue muy civilizado elegir el camino de la coexistencia. Una guerra de Occidente contra Rusia en 1950, con ocasión de la guerra de Corea, pues hubiera sido más terrible que la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero bueno, eh, cualquier ideología que se nos plantee debería ser sujeta a esa revisión de los principios básicos, ¿verdad? Y desde luego en Occidente, y puede ser parte de nuestra ideología, nosotros consideramos que estamos bien en nuestros principios básicos. Lo que no creo que estemos haciendo bien es la eficacia con la cual estamos persiguiendo los principios básicos de nuestra ideología, que se funda en el respeto a lo que decías antes, a la dignidad humana, a la creatividad, al bien común, al significado de los pospuestos, de los excluidos. eh, Sería muy cómodo desde un punto de vista político, no ético, hacer caso omiso de los excluidos y hacer como hizo Stalin, decir, bueno, de ahí sí, tenemos unas masas de excluidos del sistema del sistema de reparto de la riqueza, eh, excluyámonos y dentro de 50 años ya veremos que los que quedamos vamos a ser más educados, más productivos, más creativos, pero no estamos dispuestos en Occidente a hacer ese tipo de sacrificios. Aquí hay una, una postura un poco controversial, que es la de Harari respecto a que todos esos paradigmas desde los cuales actuamos o que juzgamos y criticamos en otros y que van siendo superados dependiendo del momento histórico, todos son resultado de ficciones que el ser humano ha imaginado y ha co-creado y se han sostenido por milenios, ¿verdad? Eh, y no quiero desviarme del tema, no quiero desviarme del tema, pero para poner en una misma gaveta, para explorar en otro momento ideologías, religiones, marcas comerciales, monedas, em, planes de gobierno, políticas públicas, todas son ficciones, ¿verdad? Y esto lo digo digamos que con humildad científica para reconocer que nada de lo que menciono es verdad, sino que es resultado de una experiencia o de la experiencia que he tenido yo en mi vida. Si yo hubiera nacido en Cuba, probablemente la experiencia de vida me llevaría a argumentar de una manera diferente esto que estoy diciendo, ¿verdad? Y bueno, y además, si hubiera nacido en Cuba, podría ser de los que están a favor o de los que están en contra de la ficción isleña, ¿verdad?
de esa versión de ficción. Eh, es muy notorio para una persona, digamos, racional, sensata, educada, madura, eh, abierta, que celebra las diferencias. Yo creo que así es el ser humano promedio. Es muy chocante para el ser humano promedio ver lo que está pasando esta semana en Venezuela y, y darse cuenta de que la oposición le tendió una maravillosa trampa al dictador Nicolás Maduro y a su grupo de, bueno, no quiero llamarle gobernantes, pero tampoco los quiero ofender. Entonces a sus aliados más cercanos. Les tendió una trampa que la preparó por años eh, para que al cabo del cierre de las mesas de votación el domingo, eh, tomaran fotos de las actas y las mandaran a un lugar centralizado para hacerlas públicas. Y si le tomas una foto a un acta, la mandas por WhatsApp y todas esas actas se mandan en, en la misma hora, se pueden publicar en una página web a la siguiente hora y entonces 2 horas después del cierre de las votaciones en Venezuela, la oposición ya tenía publicadas en una página web que circuló por todo el planeta 80% de las fotos de las actas oficiales de todas las urnas de votación. Al gobierno le tomó unas 4 horas más anunciar el resultado. El primer anuncio del resultado que hizo fue un ridículo completo, porque todos los porcentajes que recibieron todos los partidos políticos sumaba 132%. Entonces, además, 9 de los partidos habían recibido la misma cantidad exacta de votos, ¿verdad? 4,6 o 4,8%. Era muy claro que estaban ahí tijereteando a ver cómo acomodar la cosa. Pero lo que es cierto, hoy viernes, 5 días después de cerradas las urnas, es que no ha sido capaz el gobierno venezolano de mostrar las actas oficiales ni de aceptar un conteo imparcial de los votos. Ujú. Eh, Brasil, que ha sido uno de los 3 países más reacios y cautos a señalar el fraude tan burdo que se cometió el domingo en Venezuela, hoy dijo desde su Cancillería que estaba profundamente decepcionado, lo cual son palabras muy fuertes en diplomacia. Sí. Estaba profundamente decepcionado de que el gobierno venezolano todavía no hubiera sido capaz de mostrar las actas oficiales de las elecciones. Porque al margen de las ideologías, la inmensa mayoría de países latinoamericanos sí tienen un compromiso irrestricto con la democracia. Y lo que pasó el domingo en Venezuela fue un incumplimiento de ese paradigma, ¿verdad? Eh, entonces es muy chocante ver cómo la ficción venezolana en la mente de quienes están al mando de ese país se convierte como en una gran obra teatral en tiempo real donde tienen que ir inventando el siguiente hecho, como dijiste Sí, hace sí, un sí. rato, ¿verdad? Se tiene derecho a un propósito, pero no se tiene derecho a crear unos hechos. Y ellos han venido creando unos hechos que, que son bastante chistosos, ¿verdad? Como por ejemplo, esta disputa que ha habido entre Nicolás Maduro e Elon Musk, ¿verdad? Y se enfrascaron en un cruce fuerte de palabras y al final Nicolás Maduro decidió bloquear a Elon Musk en Twitter.
Lo que pasa es que Elon Musk es el dueño de Twitter y entonces se autodesbloqueó y, y le hizo una apuesta a Maduro y la apuesta consistía en que si se demostraba que había cometido fraude electoral, le regalaba un viaje a Marte. Y fue muy interesante el diálogo porque yo siento que Nicolás Maduro quedó retratado como una persona que está completamente aislada, no en términos políticos, ni en términos ciudadanos, ni en términos de fuerza, porque todavía cuenta formalmente con el apoyo del ejército, pero sí completamente aislado de la razón, ¿verdad? Del raciocinio, de, del rigor científico, de la lógica para establecer causas y consecuencias en los hechos que suceden y por supuesto con una gran dificultad de hablar de manera coherente. Ujú. Eh, Eso. Lo otro que quería decir es que alcanzar el desarrollo para un país en vías de desarrollo, pues eh, esa debería de ser la única prioridad, ¿verdad? Alcanzar el desarrollo. Y alcanzar el, Sostenible, sí, sostenible. sí, sostenible. No, y alcanzar el desarrollo no quiere decir llegar a un destino y apagar el motor y bajarse el carro. Sí. Quiere Ujú. decir seguir haciendo muchos esfuerzos, pero dentro de un ordenamiento, no solo ordenamiento de reglas, sino ordenamiento de oportunidades y ordenamiento de intereses y ordenamiento de recursos y de talento y de fuerzas que permita un crecimiento sostenible y también sostenido. Em, pero alcanzar el desarrollo implica perturbar las zonas de confort de prácticamente todos los grupos de interés económico que existen en el país. Eh, Tampoco quiero ser exhaustivo en esto que estoy postulando, pero lo que quiero decir es que si nosotros tenemos un sistema de educación pública, eh, digámoslo, vamos a decirlo así, aunque suene peyorativo, si tenemos un sistema de educación pública subdesarrollado, si tenemos un sistema de generación eléctrica subdesarrollado, si tenemos un sistema de atención de salud subdesarrollado, si tenemos una red vial subdesarrollada, eh, alcanzar el desarrollo significa mm, cambiar de manera fundamental mucho de lo que se hace hoy que no alcanza para que se le denomine más que subdesarrollado. Sí, está bien. Y es feo usar el término, ¿verdad? Porque suena como una etiqueta muy difícil de superar. Eh, pero me parece peor el eufemismo de decir en vías de desarrollo, porque yo te creo que estamos en vías de desarrollo si vemos el progreso año a año y década tras década. Pero si lo que veo es un retroceso año a año y década tras década, no puedo decir que somos un país en desarrollo, en vías de desarrollo. Somos un país subdesarrollado y el subdesarrollo es crónico y es heredable y transicionamos el poder formal en, en la persona que va a ser jefa del Estado y en las instituciones de una manera subdesarrollada, con ideas subdesarrolladas. ¿Cuántas propuestas de política pública para la gobernanza del país en un periodo electoral son ideas que aspiran al desarrollo de la nación? Poquísimas.
debe ser menos del 1%. Lo demás es pura politiquería. Es vender humo, como dicen en Argentina, es vender humo. Es decirle a la gente lo que la gente quiere oír para que la gente simpatice con la persona, independientemente de si las ideas son o no son realizables o a dónde nos van a llevar esas ideas. Y lo ilustro con un ejemplo de esta semana de nuestro folclórico país. Eh, la sala constitucional resuelve lo que ya se sabía que iba a resolver, porque ya sabemos cómo funciona la sala, porque la sala le da orden al país, eh, y resuelve que es inconstitucional una serie de artículos que se habían promovido a través de una ley que hasta se le puso un nombre súper tonto, perdón, pero es un nombre muy tonto que se le pone a una ley. ¿Cuándo ha tenido nombre una ley que no sea el propósito de ella misma? ¿Verdad? Entonces se le pone un nombre teatral. Ujú, Se convierte la ley, el proyecto de ley en un personaje. ujú, eh, y, y caemos todos, en esa escena de la obra de teatro, y se resuelve de manera inconstitucional, y a partir de ahí tiene que haber una reacción del gobierno porque, pues, yo no sé si se percibe o no se percibe como vergonzoso, pero sí se debería de percibir como altísimamente costoso que un gobierno haga una propuesta de referendo notoriamente inconstitucional ujú, y pase 3 meses dedicando una enorme cantidad de recursos a comunicar la aspiración de que se lleve a cabo ese referendo, aparentemente sabiendo que lo que quiere es que la declaren inconstitucional para decir, ven, no me dejan hacer nada, ven, las élites de este país que eligió el partido tal y el partido cual en el pasado no quieren que progresemos, ven, los ricos de siempre son los que mantienen a los pobres, los que mantienen pobres a los pobres de hoy. Eso me parece que es muy delicado, ¿verdad? Y me parece que en eso tenemos que entender que esa es una dinámica política que jamás tendría lugar en un país desarrollado. Jamás tendría lugar porque sería extirpado ese estilo de gobierno por los costos que implica a cambio de prácticamente ningún beneficio, o peor aún, de una degradación del bien común que nos va a costar años o décadas recuperar. ¿Tú recuerdas eh, años atrás, cuando empezó la pandemia, cuando empezamos a grabar este diálogo en el año 2020, que decíamos que la elección del 2022 nos jugábamos la década, sí, porque mm, iban a ser 4 años críticos donde íbamos a tener que hacerle frente a una pandemia y saber aprovechar las oportunidades de transformación y de reforma que ofrecía una pandemia global. Y por efecto residual, después del 2026, esas transformaciones iban a continuar surtiendo efectos hasta el 2030 y más allá. Entonces nos jugábamos la década en la elección del 2022. Hoy estamos a menos de 5 meses del año 2025. Ya pasó prácticamente la mitad de la década. Todavía no sabemos para dónde vamos. Entonces, yo hacia dónde hago esfuerzos como ciudadano para construir en cuál dirección, para hacer mejor al país, ¿cómo? Nadie está liderando esos esfuerzos mancomunados que debemos hacer como nación si queremos ser un país desarrollado.
Y además, y con esto termino, por lo menos esta intervención, además podemos afirmar de manera categórica que desaprovechamos por completo todas las oportunidades que nos ofreció la pandemia de transformar y reformar el Estado y las instituciones y gestionar acuerdos que nos trajeran otro orden para generar riqueza por las décadas venideras. Esa oportunidad o ese conjunto de oportunidades las dilapidamos en su totalidad. Eso me produce mucha tristeza, pero no puedo llorar por la leche derramada tampoco. Mañana tengo que levantarme a ver en qué dirección tengo que aportar como ciudadano para heredarle el mejor país posible a mis hijas y a mis nietos. Yo pienso que las crisis políticas, creo que estamos en una situación en que los síntomas de crisis política son abundantes. Siempre los de un lado decimos que lo que están haciendo los otros nos está metiendo en una crisis política, pero yo veo muchos eh, síntomas, signos de crisis política. Entonces, las crisis políticas nos ponen a pensar no solamente cuán malos son los malos, sino cuán malos somos nosotros también. Porque a mí me parece que en política las malas acciones de los que están enfrente, de alguna manera tienen una raíz en malas acciones de los que estamos del otro lado, ¿verdad? Esto es un, un sistema de, como de mutua interacción. Las omisiones de los que estamos de un lado, las omisiones anteriores, de luego, de los que estamos en un lado, fueron las que dieron lugar a los errores o malas intenciones de los que están ahora en el escenario. Don Pepe tenía una frase que a mí me gustaba mucho que decía, es que aquellas lluvias traen estos barros. Claro, claro, si en materia social así es, aquellas lluvias traen estos barros. Solo que uno se examina y dice, bueno, ¿en cuáles lluvias incurrí? Y a lo mejor no incurrí en ninguna lluvia, incurrí en omisiones. No hice nada para que lloviera de manera distinta, no hice nada para drenar, no hice nada para evitar que las lluvias nuevas trajeran sus barros nuevos. Eh, Esto me parece a mí, esto y otras cosas, me llevan a la necesidad de que hagamos una reflexión política, pero no una reflexión de programas políticos, no una reflexión de sistema político, de cómo elegimos a los que elegimos y tal, sino que hagamos una reflexión de lo que la política le ha estado dejando al país en los últimos decenios. Esa reflexión hay que hacerla. A mí me gustó mucho cuando los expresidentes le llamaron la atención al presidente actual y dijeron, no, no es textual esto, pero más o menos lo que dijeron es, eh, todos nosotros expresidentes reconocemos que de alguna manera nos quedó faltando. Eso me gustó mucho porque una buena reflexión sobre los barros, las lluvias del pasado que han traído estos barros, debería empezar porque nadie pueda decir, yo vengo aquí vestido de blanco, yo soy el impoluto, yo soy el que nunca falló, sino que los que han sido actores políticos deberían venir dispuestos a decir en qué cosas fallaron y por qué. Esto me parece que podría dar lugar como a una propuesta aspiracional
de cómo debería ser la política para que por lo menos no cometiéramos los errores y las omisiones del pasado. De ahí deberíamos decir también cuáles son los aprendizajes que tenemos y que si los pusiéramos en práctica nos resolverían muchas de las dificultades del camino. Voy a citar dos cosas. Había un programa de televisión que se llamaba El Latazo y llegaban a cantar ahí unos espontáneos y espontáneas. Y cuando creo que era que desafinaban o que fallaban con una nota o se les olvidaba la letra de la canción, sonaba una lata y salía por ahí un monstruo que se los llevaba. Debería haber en política un latazo, debería haber, así como en esto del planteamiento de la consulta constitucional del referéndum. Yo creo que la sala constitucional no tuvo que pensar nada. Si simplemente se dio cuenta de dónde estaban las inconstitucionalidades y dio el aviso. Debería haber algo que fuera como un latazo para que algo le ocurriera al que intentó realizar una cosa como esa. Es que debería ser delictuoso hacer una consulta o obligar a una consulta ante la sala constitucional cuando algo es tan obvio, ¿verdad? Eh, eh, Creo que mientras no haya consecuencias para las malas actuaciones políticas, algo nos está faltando. Imagínate un código penal que tuviera clasificados todos los delitos, que tuviera todas las penalidades y tal y que tuviera toda la policía judicial para investigar y tal, pero que a la hora de las horas no pudiera sentenciar a un reo. Sí, no serviría para nada ese código penal. No, no estaría civilizándonos. ¿Por qué no hay un código político que señale ahora una relación con el fútbol? ¿Cuándo es un penal, verdad? ¿Cuándo es un penal? La pena máxima, decían los locutores deportivos, ¿verdad? Y tan importante fue lo de la pena máxima y tal y cual, y tan civilizador fue el ir robusteciendo la figura de los árbitros, que a hoy la tecnología los tiene enriquecidos con el VAR, ¿verdad? Y entonces que no haya duda de si fue penal o no fue penal, ¿verdad? Bueno, en política deberíamos tener algo así. A mí me divierte mucho hablar de estas cosas porque yo creo que cuando me divierto soy más creativo. Ese es para mí un axioma. Cuando uno se está divirtiendo es más creativo. Eso es por la serotonina, creo. Ok, pero debería haber establecida una norma de alto nivel. Ojalá en el mundo, porque las tonteras no solamente se están dando en el país, se están dando en muchas direcciones. Debería haber una norma que dijera hasta qué cosas se pueden aceptar y qué cosas son inaceptables. Constituyen lo que llamaba mi profesor de matemáticas en cuarto año la pena de muerte. Decía, al que haga un paso en álgebra que viole una de las tres, solo tres conocíamos, una de las tres, eh, ay, ¿cómo le llamaban? Reglas, reglas máximas o reglas no sé qué, ¿verdad? Fórmulas notables. El que viole una de las tres fórmulas notables, hasta ahí corrijo el examen y le pongo un 4. Y pues puchi, que todos teníamos el cuaderno lleno de calaveritas por donde había fórmulas notables y así nunca nos saltamos una puñetera fórmula notable. Debería haber unas cuantas penas de muerte para ciertos hechos políticos o manifestaciones políticas o intentos políticos que desacreditaran
formalmente a los políticos para seguir en el ejercicio. Y digo formalmente porque de hecho esos errores, esas salidas en falso, desacreditan desde el punto de vista de la imagen. De acuerdo. Muy bien. Ok, nos ganó el tiempo otra vez. Así es, Em, Conversaremos de nuevo la próxima semana. muy bien. Me Que alegro esté mucho de verte. Que igualmente. termines bien tu estada en Sao Paulo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.